Ya estamos confirmando si se escuchaba. Bueno, un buen día a todos. Disculpen el atraso, estábamos esperando que se conecte la gente. Estamos con 680 personas conectadas, lo cual nos alegra bastante. Han habido personas que han tenido problemas en lograr la conexión, pero en relación con el tiempo vamos a comenzar. Le hemos indicado que deben cambiar de navegador o iniciar la sesión a través del computador porque a veces a través del celular es medio complicado. Entonces voy a iniciar la presentación, voy a compartirles la pantalla. Ya, a ver, ahí, ahí sí. Ya. Perfecto, miren, yo me imagino que muchos de ustedes participaron de la capacitación anterior. Les comento que hemos reunido muchas de las consultas que nos han hecho llegar a través de los servicios, a través del mismo enlace de preguntas y respuestas. Entonces, esta presentación se mantiene similar, sin embargo, voy a hacer varios hincapiés tratando de resolver todas las preguntas recurrentes. Espero que lo logre mencionarles que todas las consultas deben ser derivadas a través del el botón de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a enviarles prontamente las respuestas que hicieron en la capacitación, que hicimos en la capacitación anterior. Vamos a hacer lo mismo con todas las que se vayan generando y además les pido disculpas porque con 800 personas conectadas es muy difícil hacer una dinámica de poder conversar en particular sobre los proyectos. Entonces, les quiero mencionar que nosotros desde el equipo de la DPH estamos plenamente conscientes e interesados de que resolver todas las dudas que vayan presentando y viabilizar la mayor cantidad de proyectos porque esto es algo que en lo que estamos enfocados. Entonces, mencionarles que hemos comentado a todas las regiones que estamos dispuestos y tenemos, y ya lo hemos hecho en algunas, de hacer capacitaciones específicas en las regiones, tanto de manera presencial como de manera virtual, para poder ir resolviendo las dudas que se nos hayan presentado sobre proyectos específicos. Entonces, para comenzar, eso como introducción, espero, por supuesto, que puedan entender que es imposible resolver dudas tan específicas, pero vamos a tratar de abordarlas en esta presentación. Entonces, el llamado de asociación territorial, este está regulado por la resolución 1029. Em, ¿De qué se trata este llamado? Es el título uno del decreto. Como ustedes conocen, el título uno no tenemos mucha experiencia en su aplicación, más bien los llamados en general siempre se han abordado a través del título 2, salvo una pequeña excepción hace varios años. De lo que se trata en particular es definir territorios. La Seremi define los territorios sobre los cuales aplica el decreto. Y el decreto va a aplicar de manera integral. En el fondo estamos permitiendo que la totalidad del decreto se pueda aplicar en un territorio. Esto corresponde, por supuesto, a una estrategia que hemos definido el año 2026 junto con el llamado de ecobarrios y por lo tanto configura nuestra forma de trabajar durante este año. Es decir, todos los proyectos del rural que se presenten deben acogerse o al llamado de asociación territorial o al llamado de ecobarrios. Por lo tanto, no va a haber este año llamado del título 2. ¿De qué se trata? Por supuesto, las Ceremis definen un territorio. Ya tenemos la gran mayoría resuelto en este sentido. Tenemos resoluciones de definición de territorios que hemos ido cargando a la carpeta compartida del programa. Em, Espérenme un segundo porque estamos haciendo, hay un poco de ruido de fondo. Más adelante van a ver un enlace con un código QR que pues, ustedes pueden acceder a una carpeta compartida donde van a estar
los formularios de postulación que ya están disponibles, van a estar las resoluciones de los Ceremis que definen los territorios y en general toda la normativa asociada para poder aplicar y resolver los proyectos. Mencionarles que esa es una carpeta de carácter público que nosotros vamos cargando ahí cada una de las resoluciones, oficios y circulares y normativa asociada al desarrollo de los proyectos rurales. Por lo tanto, ahí debiesen contener todo lo que ustedes requieren para postular un proyecto. Las características generales del proyecto, del llamado, vamos a atender familias en localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes y localidades rurales. Estamos aplicando el censo 2024 que está plenamente vigente. Esto debido a que el decreto de programa de habitabilidad rural y señala expresamente que debemos trabajar con los datos aportados del INE. El censo 2024 está plenamente vigente, publicado, define todos los territorios y el déficit habitacional. Por lo tanto, con respecto al año pasado, que estamos utilizando el censo del 2002, acá hay un cambio significativo para que lo tomen en consideración. El llamado permite agrupar hasta 160 postulaciones. ¿A qué nos referimos con esto? 160 familias en un mismo expediente. No se establece un mínimo de postulantes. Entonces, pueden aplicarse también más de un expediente en un mismo territorio. Estamos permitiendo aplicar todas las modalidades y tipologías que establece el decreto, es decir, la construcción de viviendas nuevas, conjuntos habitacionales y o construcción del sitio residente, mejoramiento y ampliación de la vivienda existente con todas las tipologías, mejoramiento, estamos hablando del mejoramiento de la vivienda, de la ampliación, del acondicionamiento térmico de la vivienda, el mejoramiento del entorno comunitario y equipamiento comunitario, estamos hablando de la construcción de equipamiento comunitario, intervención en el espacio público y también mejoramiento de los equipamientos existentes. Es importante señalar, como dice la resolución, que para esta ocasión no aplicará el subsidio complementario de arquitectura local. El resto van a estar aplicados y en la resolución se indica el monto. La postulación debe realizarse. A ver, la postulación debe realizarse por una única entidad de gestión rural, la que debe coordinar la intervención de cada grupo postulante. El llamado considera un total de 2 millones de UF, el cual eventualmente puede incrementarse según la demanda presentada. Esto es importante. Va a aplicar una tabla de subsidios que está diferenciada por zona térmica. Lo que hemos definido en el fondo es para el tipo de intervención, ya sea una vivienda de un dormitorio, dos o tres, se aplique un monto base, ese monto base se le aplica el factor de aislación, de aislamiento, distinto según dónde está emplazada la vivienda. Se establece también un monto adicional para el transporte de materiales para todas las modalidades, es decir, para el equipamiento comunitario, para el mejoramiento de la vivienda y para la vivienda nueva, se establece este monto adicional de transporte de materiales que nosotros ya lo habíamos visto en la versión anterior del llamado de vivienda nueva del año pasado. Estamos permitiendo la construcción de conjuntos habitacionales que se considere un monto de 135 UF para la compra de los terrenos y estamos permitiendo agrupar localidades. Esto es muy importante porque ya nos han hecho la consulta, queremos clarificarlo, acá me voy a detener un poquito. La facultad que nosotros estamos otorgando a través del decreto es a que las Ceremi definan territorio. La forma en que hemos trabajado, que es la forma en que establece el INE la división de los territorios, es a través de las localidades. Por lo tanto, ¿un expediente puede abordar más de una localidad? Sí, se puede abordar más de una localidad. Lo importante es que exista una coherencia entre los proyectos. ¿A qué nos referimos con la coherencia entre los proyectos? En que en un mismo territorio vamos a tener que presentar un diagnóstico del territorio. Es decir, por ejemplo, si debemos configurar una intervención con una agrupación de un MAVE, con otra agrupación de un conjunto habitacional,
la idea es que haya una relación entre ellos porque se define que en un mismo territorio, por ejemplo, en una misma comuna, eh, hay una vinculación entre ambos, hay una vinculación en los modos de vida de ambos grupos de familias postulantes. Esto tiene que ver principalmente con que nosotros entendemos que las localidades que están definidas por el INE, de repente los límites de cada localidad no corresponden necesariamente con límites geográficos, por ejemplo. Y perfectamente una localidad puede tener una división entre una y otra que en la realidad es como cruzar la calle o pasar 100 metros hacia el oriente, donde en la realidad no se ve una diferencia muy significativa en cómo se configura el territorio. Entonces, de ahí que nosotros estamos permitiendo agrupar las localidades. La actualización de los subsidios también es algo que se ha consultado mucho. Vamos a permitir la homologación de los subsidios a las condiciones establecidas en la resolución de 395. Esta es la resolución de vivienda nueva del año pasado, para todos aquellos proyectos que hayan quedado en estado observado al cierre del proceso del llamado de vivienda nueva. El cierre lo estamos considerando, como lo indica la resolución, como con la fecha de 8 de abril del 2026, que es la resolución 584, que es la que regula la selección del pasado de llamado. Eh, los proyectos que hayan subsanado las observaciones mediante acta de aprobación y hayan ingresado nuevamente su expediente en el plazo de 90 días. Esto también es importante. La publicación en el diario oficial, si uno la considera la resolución la 584, cuando fue publicada en el diario oficial y le suma los 90 días, estamos hablando que todos esos proyectos que hayan ingresado hasta el 15 de julio del año 2026 son posibles de homologar bajo las condiciones del llamado de vivienda nueva del año pasado. Y permitirá la actualización de subsidios otorgados entre el 2016 y 2021, lo que nosotros muchas veces le hemos denominado cartera crítica de proyectos, que no cuenten con un proyecto de desarrollo. Para esto hemos habilitado un visor territorial sobre el cual ustedes también pueden solicitar una capacitación y nosotros con mucho gusto también podemos indicarles cómo funciona. Los serbios saben cómo funcionan porque nosotros capacitamos a los equipos nacionales en utilización de esta herramienta. Acá está el enlace, que ojo que la biblioteca que nosotros compartimos, hay un blog de notas tanto con un enlace para compartir la biblioteca como con un blog de notas que comparte el link del visor territorial. Nosotros después les vamos a compartir esta presentación, le pueden hacer clic ahí en amarillo donde aparece focalización o pueden copiar y pegar el enlace para remitirse a lo que están viendo en pantalla, que es una herramienta que nosotros utilizamos para saber dónde podemos intervenir y dónde no. Podemos identificar las localidades por nombre y por ID. Podemos también identificar el déficit que existe. Y además contiene información útil, como por ejemplo, acá está en las pestañas hacia la izquierda el listado de las capas, donde están emplazados los servicios sanitarios rurales, donde está la concesión de los servicios sanitarios, donde están los campamentos, por ejemplo, entre otros. Y también a qué zona térmica corresponde cada localidad. Entonces, la metodología que nosotros le hemos solicitado a los equipos regionales y en la Seremi es que para identificar los proyectos se debe identificar a través de este visor. Ustedes pueden buscar dónde se emplaza, verificar que la localidad corresponda con lo que dice la resolución y por lo tanto se encuentre habilitada para aplicar el llamado asociación territorial. Los requisitos de postulación, acá está el QR de la biblioteca del DC10. Como les mencionaba, vamos a compartirles entonces todas las consultas sobre la documentación. Eso lo vamos a dejar inserto en la presentación. Los formularios de postulación están disponibles. Esto es muy similar a lo que ustedes ya conocen si han trabajado en el programa de habitabilidad rural, en los diagnósticos a los cuales se le agrega uno, que es el diagnóstico del territorio. El diagnóstico del territorio está descrito en la resolución 3131, que regula los productos de asistencia técnica. Este es un formulario el cual
ustedes tienen que indicar cuál es el déficit habitacional que existe en las localidades o el conjunto de localidades, dónde van a estar emplazados los proyectos y, por supuesto, todas las intervenciones que usted postule más adelante tienen que ser coherentes en el fondo con el diagnóstico que ustedes presenten. Estamos permitiendo que el desarrollo de proyectos sea mediante anteproyecto aprobado por la DOM, con una resolución sanitaria en trámite, que cuente con un contrato de construcción y que presente un presupuesto detallado y una carta gama. Sobre el ahorro, acá también me voy a detener un poquito. Se exige para todas las modalidades, es decir, para la construcción de vivienda nueva, para la construcción de MAVE, o sea, ejecución de MAVE, para la construcción de conjuntos habitacionales, construcción de equipamiento comunitario. Esto es siempre según lo establecido en el decreto de S10. Estamos, entre otras cosas, esta es la más relevante, eximiendo cumplir con el ahorro a los adultos mayores para cada una de las tipologías. Y esta es la consulta que se nos ha repetido muchas veces. Nosotros entendemos que la redacción de la resolución puede inducir al error, entonces queremos ser muy claros acá. Lo que dice el resuelvo 14, la letra D, se refiere a que nosotros estamos eximiendo de cumplir con un ahorro adicional siempre y cuando se esté postulando ya sea un conjunto habitacional o un MAVE y adicionalmente se esté postulando a la tipología de mejoramiento del entorno inmediato. Entonces significa que la tipología del entorno inmediato no se les va a exigir un ahorro adicional. Las familias deben cumplir, por supuesto, con el ahorro para cada una de las modalidades que estén postulando. Las condiciones especiales del llamado, em, por supuesto, deben existir para la postulación al menos dos modalidades de intervención y la modalidad mayoritaria no puede superar el 60% del proyecto. Cuando nos referimos a del proyecto, estamos refiriéndonos a las familias postulantes. Es decir, el 60%, si el 100% de un expediente son 100 familias, el 60%, o sea, 60 familias, no pueden ser un MAVE, no pueden superar, por ejemplo, si esas 60 familias fueron un MAVE y las 40 familias fueran una construcción del sitio reciente, no se puede superar esa brecha. Acá les puse un asterisco y es algo que nos han hecho ver los equipos regionales y también ha surgido mucho en las consultas. Nosotros sabemos que por las características de los territorios pueden haber excepciones a esta regla. En el fondo, esto tiene que ver principalmente con que por ejemplo, pueden haber territorios donde efectivamente la demanda sea exclusivamente MAVE. Pueden haber territorios también definidos en la postulación donde hayan pocas familias y por lo tanto solo requieran de un tipo de intervención. Para esto nosotros vamos a habilitar una modificación en la resolución para que sea el director del Servio pueda excepcionar del cumplimiento de estas dos exigencias, siempre y cuando esté debidamente justificado. Entonces, esa justificación se tiene que ver reflejada en el diagnóstico del territorio del cual les hacía mención. Nuestro interés, por cierto, siempre es que los proyectos sean de carácter integral, es decir, nosotros vayamos a una localidad y resolvamos el déficit que nosotros encontremos. Estamos dándole una herramienta para no ir sucesivamente, sino que en el fondo ustedes tengan la capacidad de resolver todo el déficit, podamos de alguna manera resolver este déficit y para los próximos años vayamos a otras localidades a hacer estas intervenciones. Entonces aquí les di un par de ejemplos para ver cómo se configura esto en la realidad. Por supuesto que ejemplos hay muchísimos y yo en todas las consultas que ustedes han efectuado hemos visto, hay casos a casos muy específicos que les pido que por favor hagan las consultas a Serviu. Los Servius tienen todas las facultades para responder estas preguntas y en casos que se requiera, nosotros también podemos eh, pronunciarnos sobre ellas. Pero les voy a dar dos ejemplos específicos para que se entienda la, cómo estamos configurando. Por ejemplo, en el caso de un expediente de 160 familias, donde 160 roots distintos, nosotros estaríamos aplicando esta regla considerando dos intervenciones, una en conjunto del sitio del residente y otra de MAVE.
Por lo tanto, si aplicáramos la regla del 60-40, del máximo, estaríamos hablando de 96 familias del sitio del residente y 64 familias de mejoramiento de la vivienda. Ahora, cada uno de ellos, el sitio del residente puede, por ejemplo, postular a subsidio complementario de discapacidad, puede postular en cuanto lo requiera, puede postular al recinto complementario, en fin. Y el MAVE lo mismo, puede postular a ampliación o puede postular a mejoramiento de la vivienda en mejoramiento térmico. La suma de esas 96 más las 64 configurarían un único expediente de 160 presentado por una única entidad a la cual eventualmente podría aplicar una empresa constructora para las 96 familias y otra para el MAVE, siempre y cuando no exista la posibilidad de que una sola empresa las tome la totalidad. Ahora, sobre el mismo ejemplo, este expediente de 160, estamos, por ejemplo, imaginémonos un territorio donde hay mucho déficit. Se puede presentar otro expediente en el mismo territorio. Entonces, ese otro expediente podrá, por ejemplo, contener ya sea más sitios del residente en medida que se requiera, o puede presentarse, por ejemplo, construcción de un conjunto habitacional, en fin, las otras modalidades habilitadas. Un segundo ejemplo sería el caso de un expediente de 25 familias, las mismas familias, o sea, los mismos RUT. Vamos a permitir que estas familias postulen para dos tipos de modalidades, es decir, los mismos RUT 25 para tipología MAVE y eventualmente construcción de un conjunto, perdón, de un equipamiento comunitario. Donde donde nosotros no podemos hacer una modificación aquí sobre la postulación de las modalidades, es cuando se trata de un conjunto habitacional asociado a un equipamiento comunitario, porque el decreto lo indica claramente, el conjunto habitacional considera obligatoriamente la construcción de un equipamiento comunitario, por lo tanto ahí se configuraría una doble postulación. En el fondo, no podemos hacer dos equipamientos comunitarios para el mismo grupo de familias. Sí podría ser un equipamiento comunitario para otros RUT, para otro grupo de familias en otro sector de ese mismo territorio. Entonces, otro tema que también ha surgido que es relevante es que las empresas constructoras pueden patrocinar directamente los proyectos, es decir, oficiar de EGR. Ahora, es importante mencionar que deben firmar un convenio de asistencia técnica y deben cumplir con cada uno de los antecedentes descritos en la resolución 3131, que es la resolución de asistencia técnica. Por lo tanto, aquí no se excepciona de cumplir con los requisitos, sino más bien estamos abriendo la puerta para que en los territorios que nosotros conocemos que ha sido muy difícil, por ejemplo, entidades patrocinantes que sean de carácter comunal, los cuales no cuentan con equipos profesionales suficientes para el desarrollo de los proyectos, sean las empresas constructoras que puedan patrocinar la totalidad de las intervenciones. Como ya les mencionaba, podemos contar con una más de una empresa constructora según la modalidad. Esto, eso es lo que se refiere, por ejemplo, en el resuelvo 10 de la resolución, donde estamos hablando de las distintas modalidades que estamos interviniendo sobre los grupos postulantes. La figura de grupo postulante opera para cada modalidad, en el fondo. Un mismo expediente puede tener dos o más grupos postulantes. Los grupos postulantes, además, en la forma de agruparlo. También es importante señalar que no constituye, por ejemplo, que ellos se tengan que constituir en un comité de vivienda. Esto puede ser postulaciones individuales con sus roots individuales, sino que más bien los grupos postulantes tienen que ver con las modalidades a las cuales postulan. El contrato de obras debe ser colectivo y debe garantizar el avance simultáneo de los proyectos, según una carta presentada por la entidad. Condiciones especiales, aquí también queremos hacer un hincapié específico. Los núcleos unifamiliares deben considerar un dormitorio adicional del tipo 2A. Más adelante vamos a ver las razones, pero les adelanto un poco. Nosotros hemos visto que la gran mayoría, alrededor de un 40% de las intervenciones del programa de habitabilidad rural va a núcleos familiares unipersonales, es decir, una persona sola. Y nosotros hemos en ocasiones anteriores permitido que
ya sea por las condiciones que existentes, por el tipo de viviendas, tipos que se están utilizando, las viviendas tengan más de un dormitorio. Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá es para únicamente, esto, ojo con la expresión que voy a hacer, únicamente para las familias unipersonales, es decir, un adulto mayor solo, o una persona sola que eventualmente va a constituir una familia y va a desarrollarse, va a recibir un núcleo familiar y puede crecer. Vamos a exigir, hacer exigible la adición de un dormitorio adicional. Nosotros le estamos llamando tipo 2A. Esto es porque en el cuadro normativo nuestro no existe esta modalidad, el dormitorio adicional, el cual, como ustedes lo conocen normalmente, dos camas, nosotros le estamos llamando tipo 2B. Sobre el 2A es básicamente tomar el dormitorio 2B y aplicar las mismas reglas, pero para para una sola cama. Esto quiere decir que si en promedio un dormitorio adicional son alrededor de 10 metros cuadrados, estamos estimando que debe ser alrededor de 5 metros cuadrados. Entonces, de ahí que aparece esta exigencia de la superficie mínima, ya que no establecemos una superficie máxima. Si los montos dan, el dormitorio puede ser más grande, pero estamos estableciendo que deben cumplir con los módulos de closet, deben cumplir con los espacios de circulación y con el tamaño de la cama que ustedes conocen, que está regulado en el cuadro normativo. Sobre esto, también hacer mención y recalcar que la razón tiene que ver con, por ejemplo, si tenemos un adulto mayor que vive solo, eventualmente va a requerir que tenga un cuidador donde quedarse. De ahí que sale este dormitorio adicional, o de nuevo una familia que se acaba de conformar, que eventualmente va a tener un hijo y que va a tener una pieza para el hijo. Hay que resguardar siempre que el diseño de la vivienda debe permitir su ampliación. Es decir, no porque hay un dormitorio único no se va a poder ampliar a futuro. Entonces, tal como nosotros hacemos exigible para un tipo de vivienda donde pueda existir un segundo, un tercero, hasta un cuarto dormitorio, acá es lo mismo, la configuración espacial debe permitir la ampliación en el tiempo. Y por supuesto, se debe configurar una logística de construcción en el territorio. Debe presentarse un plan y una carta Gantt, la entidad patrocinante, siempre resguardando que debe haber una correcta estimación, digamos, de dónde se compran los materiales, cómo llegan los materiales a la localidad, y cómo se garantiza que exista un avance simultáneo en los proyectos. Es decir, si por las condiciones de ruralidad es necesario que todos los materiales lleguen en una sola vez, bueno, tendrán que indicar dónde se acopian esos materiales y cómo se resguarda que ante las condiciones climáticas, por ejemplo, no se deterioren. O si se va a hacer un despacho mensual, etcétera. Eso tiene que estar claramente identificado y por supuesto que nosotros estamos permitiendo que un subsidio adicional para el transporte de estos materiales por familia para cubrir este ítem. Entonces, acá hay otro caso ejemplo. Les estoy mostrando lo que ustedes más o menos van a ver en el sistema al momento de hacer la postulación. Todo esto que ustedes están viendo configura un único expediente. Entonces, tenemos dos grupos postulantes. La modalidad del primero en azul sería la modalidad MAVE, estamos hablando de 5 familias, cada una con sus subsidios complementarios, y un grupo postulante 2, que es la modalidad de construcción en el sitio residente, también cada uno con sus subsidios complementarios. La suma de estas dos familias son un único proyecto y por lo tanto un único expediente. En todo lo demás, en términos de postulación, vamos a mantener el sistema bastante similar. Entonces, cada una de las modalidades no configura una agrupación, digamos, en un comité, sino que tiene más bien que ver con que acá nosotros verificamos que exista el cumplimiento de las modalidades distintas en un mismo territorio. Y sobre el proceso cronológico, la publicación en el diario oficial fue el 21 de julio.
La apertura del llamado es el 17 de agosto. Desde entonces pueden presentar las postulaciones y va a tener un cierre único en diciembre, el 21. Como les mencionaba, la postulación es con proyecto desarrollado, pero no proyecto definitivo, no con la calificación definitiva. Entonces nosotros estamos otorgando un plazo máximo de ingreso de los proyectos definitivos para su calificación en el Servio de 6 meses. Es decir, estamos considerando que los proyectos que se presenten hoy, con los trámites, en trámite, digamos, con el proyecto desarrollado, se califiquen a más tardar a mitad del próximo año para que puedan iniciar obras el segundo semestre del próximo año. Acá también hacer un hincapié en otro tema. Si la región cuenta con proyectos ya desarrollados, tiene la capacidad de calificarlos previamente y además tiene disponibilidad de presupuesto de caja, en el fondo flujo de caja para comenzar a pagar las obras, es posible que, dependiendo por supuesto de cada región, se inicien los proyectos antes, que se cumplan con todas las exigencias previas. Eso es por parte del llamado asociación territorial. Les recalco nuevamente que las preguntas deben canalizarse por el botón de las preguntas y respuestas, que nosotros vamos a remitirles también un documento con las respuestas recopiladas y también que todas las preguntas más específicas, por favor, se acerquen a su Serviu, hagan las consultas. Nosotros más que dispuestos hacer jornadas particulares donde ustedes eventualmente puedan plantear preguntas, por ejemplo, con micrófono abierto. Debido a la gran cantidad de interés que tenemos en esta capacitación, no podemos hacer eso en esta instancia, pero en instancias más pequeñas sí podemos continuar. Así que les dejo ahí con Ecobarrios. Me voy a mutear un segundo. ¿Comparto yo entonces? Aló, hola. Mi nombre es Emilio González y yo les voy a presentar hoy día el llamado de ecobarrios rurales. Este llamado de ecobarrios rurales nace bajo la problemática de el agua. Es el principal nudo crítico al cual nos enfrentamos al momento de poder encontrar territorios, terrenos, donde poder construir vivienda en el mundo rural y por lo tanto lo que hace este llamado es que nutre al subsidio del financiamiento y las herramientas suficientes para que puedan ejecutar por sí mismos en estos ecobarrios equipamientos que sean de tipo de agua potable y de aguas de tratamiento de aguas servidas. Así también, todos los requerimientos o problemas que vayan surgiendo producto de que se hace este asentamiento rural se deben ir solucionando en base a la premisa de que esto es un ecobarrio y por lo tanto sus respuestas deben ser del tipo sustentables. El ecobarrio rural se construye a partir del trabajo de dos tipologías del título 2, que sería la construcción de un conjunto habitacional y el mejoramiento o construcción de un equipamiento comunitario. Ambas tipologías entonces se darán de manera simultánea y deberán tramitarse, como siempre, a través del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Además, nosotros solicitaremos que se desarrolle un plan maestro del ecobarrio. Es importante, y vuelvo a recalcar, que se trata de que nos permita implementar sistemas propios de agua potable y de tratamiento de aguas servidas. Ahora, esto debe estar resuelto de manera autónoma. Esto quiere decir que debe ponerse en la balanza el número de familias, la tecnología con la cual vamos a trabajar y de esa manera permitir que la administración de los equipamientos que estemos construyendo, tanto como para el agua potable como las aguas servidas, se autogestione y se autofinancie con el número de familias que van a formar parte de este ecobarrio. Además de las sesiones normativas tradicionales que posee la UGUC, deberá además dejarse 1 hectárea para generar un núcleo central comunitario en donde podremos poner hasta 3 equipamientos. Junto con esta hectárea, debiésemos dejar en promedio 1 hectárea más como superficie destinada a actividades productivas. Esta pudiese ser de tipo colectiva o pudiese ser superficie que se integre dentro de los predios de cada vivienda. Y las actividades van a ser todas aquellas propias del mundo rural. Pudiesen ser silvioagropecuarias, pudiesen ser ganaderas, apicultura, eh, huertos hortaliceros, cultivos experimentales, cualquier tipo de actividades en que la gente, las familias que van a formar parte de estos ecobarrios ya se encuentran realizando en estos mismos territorios. ¿Dónde vamos a situar estos ecobarrios rurales? Los estamos concibiendo en aquellos puntos en donde el déficit, que es el déficit cuantitativo que nos arroja el censo del año 2024, es mayoritario y se concentra específicamente entre las regiones de Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Ahora estamos recientemente agregando las regiones de los ríos y los lagos. Es bien importante señalar que la ubicación de estos ecobarrios está pensado precisamente en esta zona central para, primero, poder dar solución al déficit cuantitativo y al mismo tiempo para que la ubicación de estos ecobarrios les permitan estar cercanos a los centros urbanos y por lo tanto poder eh, trabajar respecto de los servicios y estar en conexión con los servicios que estos centros disponen. Es importante que debemos trabajar, vamos a trabajar con entidades de gestión rural, con equipos técnicos profesionales, que es esta forma, ¿cierto?, en que hemos abierto un poco los tipos de profesionales con que podemos trabajar y ahora además se está incluyendo la posibilidad de que las empresas constructoras puedan desarrollar los diseños y puedan incluso desarrollar la atención técnica previa. Respecto de las constructoras, si es que acaso las constructoras interesadas en desarrollar los ecobarrios rurales no tengan la capacidad económica suficiente, pudiesen establecer consorcios con otras constructoras de la región a modo de, en el fondo, cumplir con este requerimiento y por tanto que se les permita hacerse cargo de un ecobarrio. ¿Cuáles serían los requisitos técnicos a grandes rasgos que eh, de los que estamos hablando? Sería un terreno promedio entre 10 a 15 hectáreas. Aquí estamos hablando de como para 200, 250 familias. El 10% de este terreno debiese estar destinado al núcleo central. Además, otro porcentaje debe estar destinado a la superficie de actividades productivas, que como les dije antes, pudiesen ser un lote colectivo o pudiese ser también repartido entre los diferentes predios. Los lotes habitacionales mínimos estarán entre 250 y 300 metros cuadrados, como mínimo, sin tener ningún tipo de restricción respecto del máximo. Es más, mientras más terreno podamos disponer, mejor porque más posibilidades van a tener estas familias de poder trabajar.
Los requisitos para selección de las familias es que deben presentar la demanda organizada por tipología y, ¿cómo se llama esto? Los DTS por cada familia. En el fondo, cada familia debe presentar el estudio técnico del requerimiento en el cual necesita. Anteproyecto o loteo aprobado por la DOM, estudio de mecánica de suelos, el IFC aprobado, el comprobante de ingreso a los proyectos ADOH y el comprobante de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando sea necesario. Todos aquellos proyectos que contemplen más de 160 familias deben pasar por el sistema de impacto de evaluación ambiental. De igual manera, estamos hablando que vamos a solicitar planos y ET generales de vivienda y de los equipamientos. ¿Cuáles serían los criterios de elección de los terrenos? Debemos encontrar terrenos ubicados en áreas de accesibilidad a servicios. Por eso hablamos de que deben estar cercanos a centros urbanos. Pudiésemos encontrar equipamientos también en la zona rural y pudiésemos posicionarnos cercanos a ellos. Además, como siempre, debemos utilizar terrenos que tengan accesos desde un bien nacional de uso público. Debemos privilegiar terrenos cuya forma predial concentre sus ejes viales y no que se disperse de manera que después no podamos solventar el valor de la urbanización de estos sitios. Como siempre, debemos estar trabajando en terrenos de categoría SAG que estén entre el 3, 4 y superiores. Es decir, en los terrenos de categoría 1 y 2, que son los terrenos de mayor capacidad productiva, vamos a evitarlos a fin de poder resguardar que en estos terrenos se pueda ejecutar la actividad agrícola. Son terrenos que nos permitan a las familias el acceso equitativo a equipamientos y áreas verdes. Es decir, que buscamos privilegiar la ubicación disgregada de estos equipamientos y áreas verdes, pero y no concentrada, de manera que las familias no deban recorrer tanto para poder acceder a estos. Además, es importante que los terrenos que se escojan cuenten con tasaciones MIMBU y estén dentro del financiamiento que permite el subsidio. Si las familias poseen un terreno en donde pueden hacer un ecobarrio, entonces no, este requerimiento no es necesario. A continuación vemos un modelamiento tipo ejemplo nada más respecto de los valores con los cuales estaríamos trabajando un ecobarrio rural. La vivienda base, en este caso, estamos hablando de unos 800 UF y como dijo antes Luis Felipe, hemos establecido una matriz con la cual establecer los valores base de las viviendas. Además, existe un subsidio especial para la urbanización de 350 UF por familia, la infraestructura sanitaria, que en este caso también es nueva y será de 320 UF por familia. Como siempre, tenemos mejoramientos de terreno hasta 100 UF, soluciones sanitarias y de dotación de energía hasta 200, recintos complementarios habitables son de 190 UFs y recintos complementarios no habitables hasta 150. Para la creación de espacio público, estamos hablando de 35 UF por familia y para la compra del terreno estamos hablando de hasta 135 UFs. Digo hasta porque siempre va a depender de la tasación del MIMBU. Además, estamos disponiendo de montos para el mejoramiento de equipamiento o para la construcción de equipamiento. En este caso, del núcleo central, ¿ya? Nosotros estamos hablando de que los porcentajes de cesión de los que habla la OGUC deben ser resueltos dentro de cada ecobarrio y al mismo tiempo vamos a hablar de un núcleo central. Y en este núcleo central podemos situar hasta 3 equipamientos que
dispondrán de 5.000 UFs máximo en el caso de requerir la construcción y de hasta 2.500 UFs máximo en el caso de que este fuese a ser un mejoramiento de un equipamiento. Supongamos que el sitio en el cual vamos a ejecutar este ecobarrio posea algún tipo de em, casa patronal o algo así. Esta casa patronal, gracias a este mejoramiento de equipamiento del núcleo, pudiese servir como equipamiento. Aquí podemos ver en el fondo lo que hemos hablado respecto de la matriz de valoración de las viviendas, respecto de la zona térmica, y como podemos ver, influye drásticamente la zona térmica respecto de cómo se financia. Estableciendo, por ejemplo, que una casa de 2 dormitorios tipo A en la zona térmica A vale 600 UF, mientras que en esta misma vivienda en la zona H tendría un valor de 720 UFs. Además, aquí podemos ver la explicación gráfica respecto del diseño 2A que mencionaba Luis Felipe en la anterior presentación. Y es que hemos visto que cerca del 40% de las personas que se ven beneficiadas con nuestro programa pertenecen a familias cuyo núcleo familiar es unipersonal. Y para ellos entonces le hemos estado entregando viviendas con 2 y hasta 3 dormitorios a veces. Por lo tanto, haciendo que el dinero del cual dispone el programa no alcance para beneficiar a un número mayor de familias. Entonces, esto se trata de ajustar el diseño de las viviendas respecto del núcleo de esta familia y por lo tanto una persona que sea un núcleo familiar que sea unipersonal dispondrá de una vivienda de un dormitorio. Ahora, ¿cómo entendemos que estas familias unipersonales pudiesen o con muchísima frecuencia son adultos mayores? Esta vivienda de un dormitorio puede incluir un dormitorio tipo 2A. Los dormitorios secundarios regulados por nuestra normativa tienen un mínimo de 10 metros cuadrados. Y en este caso, y sirven por lo menos para 2 camas. En este caso estamos hablando de un dormitorio para alguien que vaya a ser de compañía a un adulto mayor o para un bebé recién nacido y que dispondrá de la mitad de esta superficie. Ahora, como dijo Luis Felipe antes, esto siempre debe estar en un modelo que permita la ampliación de la vivienda en el tiempo. Es más, exigimos que en los permisos estas ampliaciones estén declaradas, aun cuando no vayan a ser ejecutadas. A continuación podemos ver una modelación cronológica para este llamado 2026. Como podemos ver, durante este año se abrió el proceso de postulación y se estarán preparando los proyectos para que en diciembre podamos ya en el fondo cerrar el llamado. Durante el próximo año, en los meses de enero y febrero, debiese realizarse la aprobación de los anteproyectos, así también la selección de las familias que van a ser parte de este llamado. Durante el primer semestre y hasta septiembre de 2027 tenemos considerado como un tiempo para el desarrollo de los proyectos definitivos. Aquí es cuando los distintos permisos deben todos aprobarse y, por supuesto, pueden terminar modificando algunas cosas antes presentadas. A partir ya de octubre o al terminar el 18 de septiembre del 2027, creemos que ya estaríamos en condiciones para poder dar inicio a las obras de ejecución. A continuación, podemos ver algunas configuraciones espaciales respecto de zonings posibles para la construcción de estos ecobarrios rurales. Lo interesante de esta diapositiva es mostrarles que pudiese encontrarse un ecobarrio rural en 4 sitios distintos que interactúen mediante un cruce de vías. Pudiesen ser 2 sitios que interactúen mediante enfrentarse en un
un único camino. Así también pudiese ser un paño único con un núcleo central y el resto del ecobarrio dispuesto alrededor de este núcleo, o pudiesen ser sitios distintos, dispersos en un eje vial preexistente. En el fondo no es que la forma de este ecobarrio esté normada, sino que serán ustedes, mediante sus profesionales, quienes definirán cómo va a ser este ecobarrio rural. Es importante, eso sí, que conserve en el fondo el modo de vida rural. Por lo tanto, si antes estamos hablando de densidades que estarían entre las 20 y como máximo 30 viviendas por hectárea. Es importante señalar que este proyecto o estos proyectos se tramitan con permiso de loteo con construcción simultánea y se debe ejecutar la urbanización en conjunto con las viviendas para ser ambos recepcionados conjuntamente. Y luego una entrega de títulos de dominio con el terreno y la vivienda. Es importante además señalar que en la medida en que ustedes vayan avanzando en el diseño de estos ecobarrios, puedan solicitar a los Ceremis y sí, a los Ceremis, en especial a los de DUI y a los planes y programas, de una mesa de trabajo con la cual ustedes puedan ir corrigiendo y guiando el diseño de este ecobarrio. Ellos son quienes van a estar regulando porque el modo de vida rural se sostenga en estos nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Les quisiera recordar, por último, que las preguntas y respuestas deben ser canalizadas a través de la sección preguntas y respuestas de este mismo enlace y que en su momento pondremos a disposición tanto esta capacitación como las preguntas y respuestas de esta jornada y la anterior. ¿Militza? Sí. Importante informar que vamos a mantener abierta la capacitación hasta hoy a las 4 de la tarde para que puedan seguir ingresando preguntas durante el día. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Lamentamos que no podamos conversar con todos ustedes, pero como mencionaba Luis Felipe y recordaba Emilio, pueden contactar a sus contrapartes Servius, Ceremi, con la finalidad de que podamos tener reuniones y ya visualizando, ya sean regionales o sean particulares para revisar los proyectos que tengan de propuesta. Les agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias.